Te proporcionaré un análisis detallado sobre los secretos de Job, dirigido a los nuevos creyentes. El libro de Job es uno de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento y ofrece lecciones profundas sobre la fe, el sufrimiento y la justicia divina. Introducción al libro de Job. El libro de Job es una de las obras más antiguas y complejas de la Biblia. Presenta la historia de Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que enfrenta sufrimientos intensos y aparentemente inexplicables. A través de su narrativa, el libro aborda temas profundos como el sufrimiento humano, la justicia de Dios y la naturaleza de la fe. Contexto histórico y cultural. El libro de Job es parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, junto con Proverbios, Eclesiastés y algunos salmos. Aunque la fecha exacta de su composición es incierta, muchos estudiosos creen que fue escrito durante el periodo del exilio babilónico, siglo VI a.C., o poco después. Otros sugieren que podría tener raíces mucho más antiguas, basadas en su estilo y referencias culturales. 1. Ubicación y personajes. Job, el protagonista del libro es Job, un hombre de la tierra de Uz. Esta región es mencionada en otros lugares de la Biblia, pero su ubicación exacta es desconocida. Se cree que podría estar en el área al sureste de Israel, posiblemente en Edom. Dios y Satanás son personajes clave en el prólogo del libro. Satanás, en este contexto, actúa como un acusador celestial. Los amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita son amigos de Job que vienen a consolarlo pero terminan debatiendo con él sobre la causa de su sufrimiento. Eliú, un joven que interviene hacia el final del libro, ofreciendo una perspectiva diferente sobre el sufrimiento de Job. 2. Estructura literaria. El libro de Job se divide en varias secciones claras. Prólogo, capítulos 1 a 2 presenta a Job y las pruebas que enfrenta. Aquí se establece la apuesta entre Dios y Satanás sobre la fidelidad de Job. Diálogos y debates, capítulos 3 a 31 consisten en una serie de discursos entre Job y sus amigos, donde debaten sobre la causa y el significado del sufrimiento de Job. Discursos de Eliú, capítulos 32 a 37. Eliú ofrece una interpretación alternativa del sufrimiento de Job, sugiriendo que puede ser una forma de disciplina y aprendizaje. Discurso de Dios, capítulos 38 a 41. Dios responde a Job desde un torbellino, destacando la grandeza de la creación y la limitada comprensión humana. Epílogo, capítulo 42 concluye con la restauración de Job y la retribución de sus amigos. 3. Temas principales. El libro de Job aborda varios temas profundos y complejos. El problema del mal y el sufrimiento. Job enfrenta sufrimientos intensos y aparentemente injustos, lo que lleva a cuestionar por qué los justos sufren. La soberanía y justicia de Dios. A través de sus discursos, Dios revela su poder y sabiduría, desafiando las percepciones humanas de justicia. La fe y la integridad. A pesar de sus sufrimientos, Job mantiene su fe y su integridad, aunque cuestiona y lamenta su situación. La limitación del conocimiento humano. Los discursos de Dios subrayan que los humanos no pueden comprender plenamente los caminos de Dios. 4. Relevancia para los nuevos creyentes. Para los nuevos creyentes, el libro de Job es especialmente relevante porque aborda cuestiones universales sobre el sufrimiento, la justicia y la fe. Aquí hay algunas reflexiones sobre su relevancia. Comprender el sufrimiento. Job enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. Puede tener razones que están más allá de nuestra comprensión. Confiar en la soberanía de Dios. A través de la historia de Job, los creyentes aprenden a confiar en la soberanía y la sabiduría de Dios, incluso cuando enfrentan situaciones difíciles. Mantener la fe. Job es un modelo de perseverancia y fidelidad. Su historia anima a los creyentes a mantener su fe y confianza en Dios, sin importar las circunstancias. Valorar la comunidad de fe. La presencia de los amigos de Job, aunque imperfecta, destaca la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en tiempos de sufrimiento. Análisis detallado de la introducción del libro. Prólogo, el contexto inicial.
En los primeros 2 capítulos se establece el contexto y los personajes principales. Job es presentado como un hombre excepcionalmente piadoso y próspero. Es descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Tiene una gran familia, muchas riquezas y es altamente respetado. La historia de Job. 1. La prosperidad de Job. Al comienzo del libro, Job es presentado como un hombre próspero y piadoso. Vive en la tierra de Uz y es descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Tiene una gran familia y es extremadamente rico, con grandes posesiones de ganado y numerosos sirvientes. 2. La prueba de Job. La historia toma un giro cuando Satanás aparece ante Dios y cuestiona la lealtad de Job, sugiriendo que Job solo es fiel porque ha sido bendecido con prosperidad. Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero con la condición de que no le quite la vida. 3. Las pérdidas de Job. Job enfrenta una serie de calamidades devastadoras, pierde sus posesiones, sus hijos mueren en un accidente y, finalmente, es afligido con una dolorosa enfermedad. A pesar de todo, Job mantiene su integridad y no blasfema contra Dios. Los amigos de Job y el debate sobre el sufrimiento. 1. La llegada de los amigos de Job. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Al principio, simplemente se sientan con él en silencio durante 7 días, compartiendo su dolor. 2. Los discursos de los amigos. Eventualmente, los amigos de Job rompen el silencio y empiezan a hablar. Ellos creen firmemente en una teología retributiva, la idea de que el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. Insinúan que Job debe haber pecado de alguna manera para merecer tal sufrimiento. 3. Las respuestas de Job. Job defiende su inocencia y se siente frustrado por la falta de comprensión de sus amigos. Él mantiene que no ha cometido ningún pecado que justifique su sufrimiento y cuestiona por qué los justos sufren mientras que los malvados prosperan. La intervención de Eliú. 1. La voz del joven Eliú. Un joven llamado Eliú, que ha estado escuchando el debate, interviene. A diferencia de los otros amigos, Eliú sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito más profundo y no siempre es un castigo por el pecado. Propone que el sufrimiento puede ser una forma en la que Dios enseña, prueba y refina a sus fieles. La respuesta de Dios. 1. Dios habla desde el torbellino. Finalmente, Dios mismo responde a Job desde un torbellino. En lugar de proporcionar una explicación directa del sufrimiento de Job, Dios desafía a Job con una serie de preguntas sobre la creación del mundo y el funcionamiento del universo, subrayando la pequeñez y la limitada comprensión humana en comparación con la omnipotencia y sabiduría divinas. 2. La humildad de Job. Confrontado con la majestad y el poder de Dios, Job se humilla y reconoce su limitada comprensión. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5-6. La restauración de Job. 1. La restauración de su prosperidad. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él y los instruye para que hagan sacrificios y que Job ore por ellos. Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Job también tiene nuevos hijos y vive una larga vida llena de bendiciones. Lecciones y secretos del libro de Job. El misterio del sufrimiento. Una de las lecciones más profundas de Job es que el sufrimiento es un misterio que no siempre puede ser comprendido desde una perspectiva humana. La historia de Job desafía la creencia de que el sufrimiento es siempre el resultado directo del pecado personal. La soberanía y sabiduría de Dios. El discurso de Dios desde el torbellino resalta la soberanía y la sabiduría divina. Subraya que Dios es todopoderoso y que su conocimiento y propósito están más allá de la comprensión humana. Esto invita a los creyentes a confiar en Dios incluso cuando no entienden sus caminos. La fidelidad en el sufrimiento. Job es presentado como un modelo de fidelidad y paciencia en medio del sufrimiento. Aunque se enfrenta a dudas y cuestionamientos, nunca renuncia a su fe en Dios. Su historia anima a los creyentes a mantener su fe y confianza en Dios incluso en tiempos difíciles.
La importancia de la humildad. La respuesta de Job al final del libro subraya la importancia de la humildad. Reconoce la grandeza de Dios y su propia limitación, lo que es una lección clave para los creyentes sobre la necesidad de ser humildes ante Dios y aceptar su voluntad. La compasión y el apoyo. La historia también resalta la importancia de la compasión y el apoyo en momentos de sufrimiento. Aunque los amigos de Job fallaron en consolarlo adecuadamente, su intención inicial de estar con él en su dolor es un ejemplo de cómo los creyentes deben estar presentes para aquellos que sufren. Reflexiones finales para los nuevos creyentes. Para los nuevos creyentes, el libro de Job ofrece varias reflexiones importantes. Aceptación del misterio. Es crucial aceptar que algunas cosas en la vida, especialmente el sufrimiento, pueden ser misteriosas y más allá de nuestra comprensión. La fe implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus planes. Perseverancia en la fe. La historia de Job enseña la importancia de perseverar en la fe. En tiempos de prueba, es fundamental mantener la confianza en Dios y su justicia, sabiendo que Él es soberano y justo. Búsqueda de sabiduría y entendimiento. Los creyentes deben buscar sabiduría y entendimiento a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunidad de fe. Aunque no siempre recibiremos respuestas claras, este proceso fortalece nuestra relación con Dios. Apoyo mutuo. La comunidad de creyentes debe ser un lugar de apoyo y consuelo. Cuando enfrentamos sufrimientos, el acompañamiento y la oración de otros creyentes pueden ser una fuente de gran fortaleza. Reflexiones finales para los nuevos creyentes. El libro de Job ofrece enseñanzas profundas y significativas para los nuevos creyentes, ayudándoles a comprender y enfrentar los desafíos de la fe cristiana. A continuación, se detalla cada reflexión con mayor profundidad. Aceptación del misterio. El sufrimiento y la injusticia son experiencias universales, y el libro de Job enseña que no siempre podremos entender por qué ocurren estas cosas. Dios es soberano y su sabiduría supera la nuestra, por lo que debemos aceptar que algunas cosas permanecerán como un misterio. Lección: la vida está llena de enigmas y situaciones que parecen inexplicables. La fe en Dios implica aceptar que no siempre tendremos respuestas claras y que su plan puede ser incomprensible para nosotros en el momento. Aplicación práctica. Oración. En momentos de confusión o sufrimiento, en lugar de buscar respuestas inmediatas, orar por paz, fortaleza y una mayor confianza en Dios. Lectura bíblica. Estudiar historias bíblicas similares, como las de José en Génesis o Jesús en los Evangelios, que también enfrentaron sufrimientos inmerecidos. Reflexión personal. Llevar un diario espiritual donde se anoten las experiencias y cómo se siente uno en relación con la fe durante tiempos difíciles. Perseverancia en la fe. Job muestra una fe inquebrantable incluso cuando enfrenta pérdidas devastadoras. Su historia subraya la importancia de mantener la fe y la integridad independientemente de las circunstancias. Lección: la verdadera fe se demuestra en la adversidad. Mantener la fe en Dios durante las pruebas es crucial para el crecimiento espiritual. Aplicación práctica. Rutinas espirituales. Establecer rutinas diarias de oración y lectura de la Biblia para fortalecer la fe. Comunidad de fe. Participar activamente en una iglesia o grupo de apoyo donde se pueda recibir ánimo y aliento. Testimonios. Escuchar o leer testimonios de otros creyentes que han perseverado en la fe durante tiempos difíciles. 3. Búsqueda de sabiduría y entendimiento. El libro de Job invita a los creyentes a buscar una comprensión más profunda de Dios y su carácter. Esto requiere una disposición a aprender y crecer continuamente en la fe. Lección: la búsqueda de sabiduría es un proceso continuo. Debemos estar abiertos a aprender y a buscar un conocimiento más profundo de Dios y su voluntad. Aplicación práctica. Estudios bíblicos. Unirse a estudios bíblicos en grupo o individuales para profundizar en la comprensión de las Escrituras. Lectura de teología. Leer libros sobre teología, espiritualidad y estudios bíblicos para ampliar el conocimiento. Mentoría. Buscar la guía de líderes espirituales o mentores que puedan ofrecer perspectivas y consejos basados en su experiencia y sabiduría. Apoyo mutuo.
La comunidad de fe es vital para el apoyo emocional y espiritual. A pesar de las fallas de los amigos de Job, su intención inicial de estar con él en su sufrimiento es un recordatorio de la importancia de la presencia y el apoyo mutuo. Lección: el apoyo de la comunidad de fe es crucial en tiempos de sufrimiento. Debemos estar dispuestos a ofrecer y recibir apoyo. Servicio: ofrecer ayuda práctica a aquellos que están pasando por tiempos difíciles, como cocinar una comida, ofrecer transporte o simplemente estar presente. Grupos de oración: participar en grupos de oración donde se ore específicamente por los miembros que están sufriendo. Escucha activa: practicar la escucha activa, estar disponibles para escuchar y consolar a los demás sin juzgar ni ofrecer soluciones inmediatas. La importancia de la humildad. La respuesta final de Job ante Dios es un acto de humildad, reconociendo su limitación ante la grandeza de Dios. La humildad es esencial para una relación correcta con Dios y para aceptar su voluntad en nuestras vidas. Lección: la humildad ante Dios es crucial. Reconocer nuestra limitación y la grandeza de Dios nos ayuda a confiar más plenamente en Él. Aplicación práctica. Oración de confesión: practicar oraciones de confesión donde se reconozcan las propias limitaciones y se busque la gracia de Dios. Actos de servicio: participar en actos de servicio y caridad, lo que ayuda a cultivar una actitud de humildad y gratitud. Estudio del carácter de Dios: reflexionar sobre las cualidades de Dios, omnipotencia, omnisciencia, misericordia, a través del estudio de la Biblia, lo que puede aumentar la reverencia y la humildad. Propósito del sufrimiento. Eliú sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito más allá del castigo, como enseñar, refinar y fortalecer nuestra fe. Esta perspectiva puede ser reconfortante y útil para los nuevos creyentes. Lección: el sufrimiento no siempre es un castigo, puede ser una herramienta para el crecimiento espiritual y la formación del carácter. Aplicación práctica. Reflexión: reflexionar sobre los desafíos pasados y cómo han contribuido al crecimiento personal y espiritual. Agradecimiento: practicar la gratitud incluso en tiempos difíciles, buscando aspectos positivos o lecciones aprendidas. Testimonios de transformación: leer o escuchar historias de personas que han encontrado propósito y crecimiento a través de sus sufrimientos. La soberanía y sabiduría de Dios. La respuesta de Dios a Job subraya su soberanía y sabiduría. Los nuevos creyentes deben aprender a confiar en que Dios es justo y bueno, incluso cuando no pueden entender sus caminos. Lección: confiar en la soberanía y sabiduría de Dios nos ayuda a descansar en su voluntad, sabiendo que Él tiene el control y que su plan es perfecto. Oración de rendición: orar entregando las preocupaciones y el control a Dios, confiando en su sabiduría y plan. Meditación en las Escrituras: meditar en pasajes bíblicos que hablan sobre la soberanía y sabiduría de Dios, como Isaías 55, 8-9 o Romanos 8, 28. Ejemplo de Jesús: reflexionar sobre la confianza y sumisión de Jesús al Padre, especialmente en su sufrimiento y crucifixión. En conclusión, el libro de Job es una fuente rica de enseñanza para los nuevos creyentes. A través de la historia de Job, aprendemos sobre la naturaleza del sufrimiento, la soberanía de Dios, la importancia de la fidelidad y la humildad, y el valor del apoyo comunitario. Estas lecciones son esenciales para construir una fe sólida y resiliente que pueda sostenernos en todas las circunstancias de la vida.